Hola, ¿qué tal estáis? Feliz 2024, felices fiestas, feliz Navidad y todas esas cosas. Iba a poner globitos y iba a usar un cotillón, pero resulta que no tengo en casa, así que... Edición, por favor, lléname esto de globitos. We wish you a Merry Christmas, we wish you... Bueno, alguno habrá que me critique por cantar una canción inglesa y no un villancico español. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben... Na, 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 na. ¡Una cumbia! No se me ven los glúteos. Y estaba intentando hacer una cumbia, pero no sé bailar. Vale, por si no lo sabéis, el pasado 1 de diciembre del 23 publiqué aquí en nuestro canal mi traducción completa, poética, en verso y en castellano del poema sumerio Enmerkar y el Señor de Arata, cosa que hasta ahora no existía. El vídeo de hoy viene a ser la explicación del texto para que podáis verlo, ahora sí, en todo su brillo y esplendor. ¿Que todavía no has visto el vídeo y no sabes de qué te estoy hablando? Pues yo sinceramente te recomiendo que le eches un vistazo primero. Más que nada por no destriparte la historia, creo que es más disfrutable así. ¿Que prefieres ver este vídeo primero y luego ya saltar al otro? Pues mira, también me parece bien. Yo no juzgo a nadie. Mientras dejes un like, te suscribas y dejes algo en la caja de comentarios, por mí, como si quieres verte toda la lista de reproducción que tengo acerca de Mesopotamia, a la cual podéis acceder, por cierto, a través del enlace de aquí arriba, a vuestra derecha. Sin más dilación, vamos a empezar. Así pues, ponte cómodo y siéntate. Bienvenide a Pacto Literato. Por motivos que ya veremos, los estudios señalan que Enmerkar y el Señor de Arata fue compuesto durante la tercera dinastía de Ur, periodo que también recibe el nombre de tercera dinastía de Ur o Imperio Sumerio, y que tiene lugar entre el 2112 y el 2004 a.C. Sin embargo, las copias conservadas son algo posteriores, del periodo de Isin-Larsa, el cual tiene lugar más o menos entre el 2017 y el 1763 a.C. Vamos, antes del imperio paleobabilónico de Hammurabi, para que os hagáis una idea. Conocemos el poema porque conservamos 27 copias de él, no son pocas. Sin embargo, todas están en estado fragmentario y su extensión es, variable. Hay algunas muy pequeñitas y hay otras pues, que tienen más texto. Componer el texto a partir de ahí es como rehacer un gran puzzle de miles de años de antigüedad. Uno de los fragmentos no sabemos de qué ciudad sumeria proviene, otros sabemos que viene de Kish, dos vienen de la ciudad de Ur y el resto provienen todos de Nippur. En la actualidad, las copias están repartidas principalmente entre el Penn Museum de Filadelfia y el Museo Arqueológico de Estambul. Aunque bueno, también hay una copia en el Ashmolean Museum de Oxford, en el British Museum de Londres y en el Museo de Oriente Próximo de Berlín. Oye, que si por lo que sea quieres ver el texto original transcrito en sumerio o fotografías de las tablillas conservadas, pues por un lado tienes el corpus de textos electrónicos de literatura sumeria de Oxford y por otro lado tienes también la biblioteca digital cuneiforme, también de Oxford. Como pasa siempre, enlace a todas estas cosas en la descripción del vídeo y también en la caja de comentarios. ¡De nada! Yo os juro que lo intento, pero de verdad que no sé guiñar el ojo. Todas las copias que conservamos son muy elegantes y muy bonitas. La escritura es pequeña, regular y está muy cuidada. Son copias realizadas en una escuela de escribas. Además, no hay errores de principiante, lo que quiere decir dos cosas: que es un trabajo digno de alguien ya formado y que el texto era muy valorado, porque se daba en etapas educativas avanzadas. ¿Quiere esto decir que el texto solo era conocido entre escribas y círculos intelectuales? Pues a ver, respecto a esto no tenemos respuestas, solo hipótesis. Puede ser que en el periodo de Isin-Larsa ya fuera un texto más desconocido y que solo se enseñara en las escuelas para formar a los escribas. El texto es largo y difícil y está lleno de símiles, metáforas, recursos retóricos y palabras extrañas. O puede que no, puede que el texto fuera conocido por todo el mundo. Sin embargo, recordemos que el texto es originalmente más antiguo y ahí sí es probable que fuera más popular. ¿Quién sabe? Quizás tenía una forma menos estilizada, quizás se recitaba en eventos públicos o incluso, como señalan algunos estudiosos, quizás se representara en algún tipo de performance. Por poder, puede que entonces solo se transmitiera oralmente y solo después se recogiera por escrito. Eso explicaría por qué no hay copias anteriores.
Cuenta la Lista Real Sumeria, un texto pseudohistórico de carácter literario que, después de que la realeza descendiera del cielo, después de que cayera Eridu, después del diluvio que lo arrasó todo, después de que cayera Kish, la ciudad de Uruk se hizo con el poder de Sumeria. El primer rey de Uruk fue Mequialcacer, hijo de Utu, dios del sol. Su reinado duró 324 años y entonces entró en el mar y desapareció. ¿Qué quieres que te cuente? Se ve que el señor estaba cansado o algo de tanto reinar. Resulta que el hijo de este rey era Enmerkar. Enmerkar es por tanto una figura mítica que simboliza los orígenes de la ciudad de Uruk. Como siempre pasa con estas cosas, puede que el personaje tuviera en origen un cierto componente histórico, pero para nosotros ahora eso es totalmente irrelevante. Enmerkar fue un personaje recurrente en aquella época. Aparece de manera secundaria, por ejemplo, en una de las leyendas de los reyes de Acadia, en un mito acerca del sabio Adapa y bueno, también en alguna que otra cosa más. Asimismo, aparece de manera protagonista en otros 3 relatos. Junto a Enmerkar y el Señor de Arata, estos textos se denominan Ciclo de Arata de la épica sumeria. A todos nos suena Homero, ¿verdad? La Ilíada y la Odisea son los textos épicos por excelencia de la literatura griega, europea, occidental e incluso universal, si nos ponemos un poco eurocentristas. ¿Qué es el género épico? Pues una movida que yo no voy a tratar en detalle aquí hoy. Quizás haga un vídeo sobre eso en algún momento, no prometo nada. De manera simplificada, funcional y muy personal lo voy a definir como relato escrito en verso y o de tradición oral que narra las hazañas de dioses y o héroes en un pasado mítico y distante. Pues bien, igual que la literatura griega tiene sus textos épicos, la literatura sumeria también los tiene. Ojo, no estoy hablando ahora de toda la literatura escrita en sumerio, sino de la literatura producida durante el Imperio Sumerio. Los textos épicos de esta época suelen dividirse en 2. El primer grupo recibe el nombre de Ciclo de Gilgamesh, y yo no voy a hablar de él hoy. El segundo grupo recibe el nombre de Ciclo de Arata, y tiene como protagonistas a Enmerkar y a Lugalbanda. Los textos de este ciclo son Enmerkar y el Señor de Arata, Enmerkar y en Sugirana, Lugalbanda en la montaña y el retorno de Lugalbanda. Sí, lo sé, ese último texto suena muchísimo a George Lucas. Por el momento, coged a Lugalbanda y olvidaos de él. Ya hablaremos de sus textos en otro momento. Lo importante es que, como señala Herman van Stiphout, los 4 textos comparten el mismo tema, la superioridad de Uruk sobre Arata. El mismo tiempo pasado, el mismo espacio, casi los mismos protagonistas y en esencia el mismo argumento, la conquista de Arata de forma no violenta. Los 4 textos tienen otra cosa en común, su finalidad. Los 4 textos buscan no solo glorificar la ciudad de Uruk, sino toda la región de Sumeria, entendiendo esta como una extensión de la ciudad. Esto supone una entidad política más grande que la mera ciudad-estado, el imperio. ¿Recordáis que dije que el poema se atribuye al periodo del Imperio Sumerio? Pues ya sabéis por qué. Todo empieza a encajar si además os digo que los reyes de este imperio decían ser los hijos de Enmerkar y de Lugalbanda. El ciclo de Arata, por tanto, no solo glorifica el imperio, sino que además legitima la dinastía monárquica de este. ¿Y cómo lo hace? Bueno, sin entrar en detalles, ya sabéis que antes del Imperio Sumerio estuvo el Imperio Acadio, el cual fue visto por los sumerios como una entidad ajena e invasora. Tras la caída del Imperio Acadio y la época de caos, decir que vienes de los reyes de Uruk, que son el ideal sumerio de buen gobierno y de poder, pues bueno, es una buena forma de justificar por qué tú tienes derecho a gobernar toda Sumeria y los demás no. A ver, por si no queda claro después de este increíble cambio de vestuario, ahora mismo yo no soy yo, soy el señor de Arata. Rey de la lejana región de Arata, pues eso, llevo una bata, la bata de señor. Llevo la bata de señor poderoso. Cuando veáis la bata, soy Enmerkar. ¿Trato hecho? La estructura del relato es bastante sencilla. El rey de Uruk, Enmerkar, necesita minerales y piedras preciosas para decorar y honrar el templo de Inanna, diosa de la guerra, del amor y el sexo, pero también diosa protectora de la ciudad de Uruk. Sin embargo, en la propia ciudad no hay nada de esto, así que Enmerkar tiene que buscarlo en otro lugar. El primer sitio en el que piensa es Arata, situada muy al este, entre montañas, que simboliza lo extraño y fabuloso, y que es famosa por su riqueza en minerales y piedras preciosas. Así, Enmerkar envía un mensajero diciendo, en esencia, o te rindes
o te reviento. El rey de Arata, cuyo nombre no se nos dice, orgulloso de su ciudad y confiado en sí mismo, se niega a someterse. Sin embargo, en vez de decir que no directamente, tiene una idea. Espera, tengo una idea, escuchadme todos que tengo una idea súper buena. ¿Y si le digo a Enmerkar que me rindo, pero solamente si logra un reto imposible? Tengo una idea aún mejor. ¿Y si le digo este reto imposible en forma de enigma? Así el muy tonto es que no se entera de nada. ¡Qué listo que soy! Esto del enigma resolver, que aquí se repite 3 veces, es algo muy propio de fábulas y cuentos populares, y será un recurso muy utilizado en toda la literatura posterior. Mirad, por ejemplo, el argumento de la ópera Turandot. El caso es que Enmerkar, una y otra vez, logra resolver el enigma, pero el rey de Arata le propone uno nuevo más complicado. Al final, aceptando que Enmerkar es más listo que él y que Inanna no está de su parte, y un poco asustado por la última amenaza de Enmerkar, todo hay que decirlo, el rey de Arata decide someterse a Uruk y todos parecen vivir una época de paz y beneficio mutuo. Arata, que al principio se nos dice que estaba pasando por una hambruna, obtiene mucho alimento y a cambio da lo que le sobra, minerales y piedras preciosas. Surge así el comercio. Esto del comercio parece una tontería, pero es fundamental para entender el valor simbólico de toda la obra. El principio del texto nos sitúa en un pasado remoto en el que no había trueque, no había comercio, no se importaba y no se exportaba. También se señala que montones de plata, montones de oro, bloques de estaño, cobre y lapislázuli permanecían ocultos en las montañas. Sin embargo, parece que ya había en ese momento una cosa que conocía Enmerkar y que temía el señor de Arata: la guerra. Enmerkar sabe perfectamente que puede conseguir lo que busca destruyendo la ciudad de Arata y procediendo al saqueo. Sin embargo, no es esa su primera opción. En su lugar, concibe una manera pacífica de coexistencia, el sometimiento de Arata y el intercambio mutuo de objetos. A ver, si este método pacífico no es perfecto, no deja de haber chantaje y al final, hay una ciudad sometida. No se concibe una coexistencia pacífica, pero bueno, es que el texto está glorificando y legitimando un imperio. Es lo que hay. Podría decirse que este hallazgo de Enmerkar, el comercio, justifica que fuera visto como el ideal de rey justo y poderoso, capaz de mantener la paz, respetar a sus súbditos, no meterlos en guerras, que no se mueran y esas cosas, pero también de mantener un fuerte territorio y conquistar nuevos lugares. Por su parte, cada prueba tiene una doble función: la función dada por el propio relato y el significado dado por el valor simbólico de la obra en su conjunto. Yo sé que esto que acabo de decir suena algo confuso, pero enseguida queda bien clarito. La primera prueba de Enmerkar consiste en llevar a Arata comida en forma de grano y semillas. Sin embargo, el rey de Arata pone una condición: no la quiero ni en sacos ni en barriles, que eso está ya muy visto. No. A mí me lo traes en redes, en mallas de esas pequeñitas para la fruta. Pues eso, lo quiero en redes. Claro, una malla está muy bien para la fruta, pero para las semillas como que estas son muy pequeñas y al final todo va a caer. Es un reto en apariencia imposible. Pero para Enmerkar no hay nada imposible. Después de visitar el templo de Nisaba, diosa de la sabiduría, Enmerkar tiene una ingeniosa idea: poner primero las semillas nuevas, mojarlas para que echen raíz y que éstas tapen la malla y nada pueda salir de ella. ¿Cuál es el valor simbólico de esta primera prueba? Pues, en consonancia con el valor simbólico de la obra en su conjunto, el origen del comercio y su importancia para justificar la supremacía de Sumer, este primer enigma pone sobre la mesa uno de los 3 pilares fundamentales del comercio en Mesopotamia: la agricultura. La segunda prueba de Enmerkar consiste en entregar al rey de Arata un cetro, símbolo del poder y la realeza, compuesto de ningún material conocido, ni piedra, ni madera, ni minerales preciosos, ni soga, ni nada conocido, no le vale nada. Solo ante un cetro así el rey de Arata se someterá. Otra vez estamos ante un reto imposible, pero para Enmerkar no hay nada imposible. Esta vez, con la ayuda del dios Enki, Enmerkar tiene una ingeniosa idea: crear un nuevo material, el bronce, mezclando estaño y cobre. ¿Cuál es el valor simbólico de esta segunda prueba? Pues de nuevo, en consonancia con el valor simbólico de la obra en su conjunto, este enigma pone sobre la mesa otro de los pilares fundamentales del comercio en Mesopotamia:
la metalurgia. La tercera y última prueba de enmercar es algo traicionera y además es la más difícil de interpretar y de traducir. El rey de Arata sigue negándose a la rendición, pero viendo que si sigue así, dando largas, al final va a generar una guerra, propone solucionar el conflicto mediante una lucha entre el mejor campeón de cada ciudad. Eso sí, con una condición, que el campeón de enmercar no lleve ropaje de ningún color conocido. Otra vez, otro reto aparentemente imposible. Pero para enmercar no hay nada imposible. Lo que hace es... bueno, no lo sabemos muy bien. Creemos entender que consigue hacer una armadura de colores extraños, multicolor o iridiscente, y además usa piel de león, cosa que en Mesopotamia no era nada común. Quizás lo que consigue es crear un tinte artificial con un color nunca antes visto. Como podéis suponer, este último reto pone sobre la mesa el tercer pilar fundamental del comercio en Mesopotamia, la industria textil. Hay otras partes del relato que también tienen su importancia simbólica y que además tienen relación con todo lo dicho. La primera tiene lugar al comienzo del poema, cuando Enmerkar está dando su primer recado al mensajero. Justo al final le ordena recitar al rey de Arata el hechizo de Nudimut, hechizo de Enki para los amigos, pero es más conocido por ese otro nombre. Esta parte del poema, quizás la más famosa y conocida dentro del mundo académico, ha dado mucho que hablar. Fue traducida de manera aislada en 1943 por el sumeriólogo Samuel Noah Kramer, teniendo a su disposición menos versos de los que conocemos hoy. Noah Kramer tradujo el fragmento en pasado y además interpretó en él el primer jardín del Edén y la primera torre de Babel de la historia. Noah Kramer creyó encontrar la descripción de un pasado idílico en el que todo el mundo vivía bajo la misma lengua, hasta que llegó un dios y lo puso todo patas arriba. A partir de entonces, varios académicos interpretaron el pasaje de la misma forma. Yo mismo, por ejemplo, hace unos años realicé un estudio de este fragmento con esa traducción en pasado para tratar de ver qué motivos compartía con el tópico de la Edad de Oro. Si os interesa ver el fragmento bajo esa otra perspectiva, podéis hacerlo en mi página web, enlace en la descripción. Tan solo Alster y el ya citado Herman van Stipout tradujeron el fragmento en futuro y además dieron argumentos para ello. En opinión de Herman, este hechizo solo tiene sentido en el poema si está escrito en futuro. En conexión con el valor simbólico del comercio y con la hegemonía de Sumeria, el hechizo augura un futuro idílico en el que todo el mundo habla sumerio. Para poder comerciar y coexistir hay que hablar la misma lengua, y esa lengua será el sumerio. Igual que el hechizo de Nudimut va antes de los enigmas, esta otra parte va justo después. En el último mensaje que da Enmerkar, el mensajero confiesa ser incapaz de recordar nada más. Esto parece ser un problemón, pero como ya sabéis, para Enmerkar no hay nada imposible. Casi sin darle importancia, Enmerkar coge un puñado de arcilla, le da forma de tablilla y empieza a escribir signos en ella. Así es como nace la escritura. De nuevo, esto se conecta con el valor simbólico de toda la obra. Ya se auguró en el hechizo de Nudimut un futuro en el que solo se habla sumerio. A lo largo del texto empieza a nacer el comercio y al final surge la escritura. Como dije antes, para poder comerciar y coexistir hay que hablar la misma lengua, pero como no vivimos todos en el mismo sitio, hay que encontrar alguna forma de comunicarse y de que el mensaje perdure. Claro está, la escritura, ¿qué va a ser si no? Esta es la última pieza del engranaje de la hegemonía sumeria. Es sin duda el logro más importante de Mesopotamia. Con esto ya queda totalmente justificada la hegemonía de Sumer. Tiene un rey justo, poderoso y más listo que nadie, y todos los dioses están de su parte. Domina pacíficamente mediante el comercio y sobresale en la agricultura, en la metalurgia y en la industria textil. Es decir, que es tecnológicamente superior a cualquier otra nación. Además, ha inventado la escritura y precisamente gracias a ello el sumerio será la única lengua que se termine hablando. Piensa que si el sumerio es la única lengua escrita, al final todo el mundo tendrá que pasar por el aro. Si quieres comerciar y coexistir, sí o sí tendrás que hablar sumerio.
Vale, este es un poco el cajón desastre. He querido meter aquí pues una serie de impresiones y anotaciones más personales que iba haciendo a medida que leía el texto. Me apetece comentar, por ejemplo, el ritmo de la obra. No sé vosotros, pero yo a medida que leía veía como que todo aumentaba más de velocidad. Al principio todo es más solemne, los discursos se repiten más, son más largos y majestuosos, pero luego como que el narrador empieza a omitir cosas. Me parece una forma muy interesante de precipitar la historia al clímax final. Otra cosa interesante es que, pese a las repeticiones, el texto intenta innovar una y otra vez en las mismas. Esto ocurre, por ejemplo, cada vez que el mensajero va y vuelve de Uruk. Se podría haber usado siempre el mismo símil, comparación o la misma metáfora, pero en cambio siempre se expresa de manera diferente. Como un toro salvaje, como mosca que emprende el vuelo por la mañana, era bestia imparable, fiera salvaje, semejante a un dragón, cual potro de combate suelto, o esta creo que es mi favorita, de hecho, como un caballo libre en el desierto que tan solo se alimenta de viento, etcétera, porque hay muchas más. De hecho, es que el original tiene menos repeticiones que mi traducción. Yo he metido alguna repetición más para darle más coherencia al texto y que, bueno, para nosotros sea más fácil de entender. El poema no solo usa metáforas y comparaciones en estos pasajes, es que lo usa todo el rato y algunas de ellas son bastante ingeniosas. Destaco, por ejemplo, las siguientes palabras del rey de Arata. Arata es un guerrero grande y fiero. Frente a nosotros, frente a la montaña, al dios Solutu le gotea sangre al emprender su marcha a la mañana. Frente a nosotros, frente a la montaña, a la diosa Luna Nanna le brilla la cara al mostrarse en la noche frente a Arata. Aquí la ciudad de Arata se personifica como un solo ser, como un guerrero fuerte. Sin embargo, lo que se describe a continuación no es una pelea entre la ciudad y los dioses. El rey de Arata identifica la ciudad con la propia montaña, y eso del dios Sol y la diosa Luna es una hermosa metáfora que describe el amanecer y una noche con luna llena, porque la luz de ambos astros es reflejada por la propia montaña. Quisiera también destacar al rey de Arata. No sabemos su nombre, pero sí tenemos una buena descripción de su perfil psicológico. Ciertamente se aprecia una burla hacia él en varias ocasiones, como cuando se dice que se asusta, que sale corriendo, que se enfada, o como cuando se dice que corría entre palabras como asno hambriento entre fajos de malta. Pero claro, es que es el rival y el objeto a batir. Que el rey de Arata salga tan mal parado hace que en comparación el rey en Mercar sea aún mejor. Sin embargo, también se aprecia su orgullo, su tozudez y también su preocupación por su pueblo. Esto se aprecia perfectamente cuando dice, por ejemplo, Arata es ahora tierra conquistada, sus gentes serán ovejas descarriadas, robadas, separadas, asesinadas. Esta miseria que vive en Arata, ¿dónde nos llevará? Debemos, a causa del terrible hambre, postrarnos ante Uruk. Parece que no entendió que Mercar le dijo que se rindiera para no tener que destruir su ciudad, pero bueno, en defensa del rey de Arata, en Mercar tampoco lo deja muy claro en ningún momento. También me gusta mucho la evolución del personaje, su creciente ansiedad, que se ve muy bien, por ejemplo, cada vez que el mensajero llega a la ciudad. Las dos primeras veces el rey de Arata se muestra altivo, orgulloso y le da igual lo que diga en Mercar. Sin embargo, la última vez, bueno, está más asustado y pregunta directamente al mensajero qué es lo que ha dicho en Mercar. Hablando de palabras, ¿qué discursos se dan el uno y el otro? Yo la verdad es que estaría cagadísimo ante tales palabras, amenazas, himnos, alabanzas y proclamas. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando el mensajero llega por primera vez a Arata y termina de alabar a Enmerkar con estas palabras. Es hijo de la esposa de la luna, es hermano de Inanna, hijo también del sol. Enmerkar, tu señor, escucha sus palabras. Por último, quiero hablar brevemente del final. Si parece algo abrupto es porque, bueno, lo es. Nos faltan varios versos en esta parte que nos hacen no saber con certeza cómo se somete Arata o qué ocurre justo al final, eso que yo he traducido como el canto de Inanna. Algunos estudiosos localizan esa acción no en el cielo, sino en la tierra, en la propia ciudad de Arata, y describen algo así como un festival en el que el canto ese que luego será este propio poema lo canta no Inanna, sino una especie de sacerdotisa. Pero como tampoco queda muy claro, yo he optado por esto otro. En cualquier caso, parece haber un cierto rasgo metapoético.
clásico, recurso que ya se utilizó con anterioridad en uno de los himnos de Neruda. Parece que al final es Inanna quien compone y narra y canta esta hazaña en forma de poema. Ese poema es este poema, Enmerkar y el señor de Arata. Después se pone sus mejores galas, se acerca ante Enmerkar como joven que no tiene la regla. Sí, se supone que Inanna es la medio hermana por parte divina de Enmerkar, pero también es la diosa del sexo y del amor. Y bendice a Arata y también a Enmerkar. Menciono esta última insinuación sexual porque será algo bastante importante para el próximo texto del ciclo de Arata. Pero bueno, ya hablaré de eso en otro momento. Samuel Noah Kramer fue el primero en traducir una parte del texto, El hechizo de Nudimmud, en 1943. Una década después, en 1952, traduciría todo el texto que se conservaba en aquel momento. La traducción apareció en un texto propio, pero es más famosa por aparecer en el famosísimo libro de Samuel Noah Kramer, La historia empieza en Sumer, el cual, por cierto, es bastante fácil de encontrar en español. Después publicarían nuevas traducciones del texto otros autores, Raymond Rick Jestin, Sol Cohen, Thorkild Jacobsen y el ya mencionado Herman van Stiphout, que en 2003 publicó la mejor edición del ciclo de Arata que tenemos hasta la fecha, Epics of Sumerian Kings, The Matter of Arata. En castellano, además de la traducción de La historia empieza en Sumer, tenéis la antología de Federico Lara Peinado, Leyendas de la antigua Mesopotamia, dioses, héroes y seres fantásticos. Sin embargo, sin desestimar su enorme valor y todo lo que le habrá conllevado escribir ese texto, considero que es una traducción demasiado literal y quizás demasiado poco literaria. Está muy bien desde un punto de vista quizás más filológico, pero si lo que queremos es disfrutar el texto y poder acercarnos a él, entenderlo, pues creo que no es la mejor traducción. Por supuesto, tenéis también la traducción que yo he publicado y que tenéis gratuita aquí en YouTube. La recepción de esta obra en la cultura popular ha sido, digamos, totalmente nula, absolutamente ninguna. Que yo sepa, no hay ninguna película, libro, cómic, canción ni nada que hable de este texto o del personaje de Enmerkar. Y es una pena, la verdad. Lo que sí ha suscitado este texto es bastante investigación académica. Además de los artículos relacionados con el hechizo de Nudimmud, os dejaré en la descripción del vídeo una serie de artículos que yo considero interesantes, aunque en su mayoría son más bien extrínsecos, es decir, que no estudian la obra en sí misma, sino que la estudian para obtener información de otras cosas que no tienen que ver con el texto. Por ejemplo, hay muchísimos textos sobre la denominada cuestión de Arata. Todos se centran en si Arata existió, si no existió y dónde estuvo. Eso, para entender este texto, pues nos da igual. Hay otros textos que relacionan el poema con el paradigma retórico que había en Mesopotamia en aquel momento y su relación con la cultura grecolatina. Y hay un texto también muy interesante, por ejemplo, que usa el poema para investigar la importancia del lapislázuli en el tercer milenio antes de Cristo. O sea, fricadas varias de las que a mí me gustan. Dame fuerzas, por favor, Vicky. Es que se llama Vicky. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chiques. Espero que os haya gustado al menos una parte de lo mucho que me apasiona a mí todo esto. Os aseguro que con eso ya es más que suficiente. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Sabías ya algo de este poema? Cuéntame lo que quieras, déjamelo en la caja de comentarios, que si no, yo no puedo leer la mente. Lo de siempre, ya sabéis que tengo una página web, zuracr.com, y que me podéis encontrar en redes sociales como Instagram y Twitter con el nombre de zura-cr. Hace un tiempo me abrí Threads, por cierto, y ahí suelo estar bastante activo. Comento de vez en cuando lo que he leído, mis cosas. Además, podéis darle al like, comentar, suscribiros o compartir el vídeo con más gente, que es gratis. Por mi parte, no queda nada más que decir. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Mirad lo que me ha traído Papá Noel. Es un librito, ¿vale? Es un librito precioso de la editorial Faidón. Antiguo, descatalogadísimo, de la historia del arte de Mesopotamia. Me encanta. Es una fantasía y tiene pues todo un aparataje al final de fotos y tal. Está en blanco y negro pues porque el libro es antiguo, pero bueno, como muchas de esas cosas no tienen color, por no decir nada, pues da un poco más igual, ¿no? Pero me muero de amor. Esto es el mejor regalo que me podrían haber traído los Reyes Magos, sin lugar a dudas.